Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios quería que leyéramos en el libro de los Hechos, el capítulo 1, del verso 9 al verso 11. Y la palabra de Dios dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren qué bonita palabra. Una vez más, sean todos bienvenidos a este programa. Todos los viernes a las 7 en punto estamos aquí con una palabra del Señor. Y póngase cómodo si va manejando o donde quiera que usted esté, póngase cómodo y dispóngase a escuchar la palabra de Dios. Leímos este relato del libro de los Hechos en el capítulo 1, el verso 9, 10 y 11, donde habla de un momento precioso para nosotros como creyentes. Pero cuando nos ponemos nosotros a pensar, es un momento precioso porque sabemos que Cristo fue llevado al cielo, así, en cuerpo, como Él estaba, fue llevado al cielo. Entonces, para nosotros es precioso porque sabemos que Él ya había resucitado en ese momento. Pero si nos vamos nosotros un tiempo más atrás de donde Cristo estaba, en ese momento de donde los apóstoles, sus discípulos, estaban. Pongámonos a pensar, por ejemplo, cuando Cristo es crucificado, o quizás antes, vámonos más antes todavía, cuando Cristo andaba con los discípulos, imagínense, con los 12 discípulos, y ellos veían en Él que Él hacía esos milagros poderosos, que Él cuando la gente tenía hambre, hacía que el pan se multiplicara, Él hacía que los peces se multiplicaran. Después lo veían, por ejemplo, resucitar a Lázaro de entre los muertos, después de que tenía 3 días de muerto, y él decía: Lázaro, sal fuera, y salía ese hombre que ya lo habían visto muerto. Entonces vemos muchas cosas, por ejemplo también cuando vieron que Juan lo bautizó y que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Todas estas cosas maravillosas, preciosas que ellos compartieron con Él. Después vemos también, por ejemplo, cuando Cristo ya es crucificado, todo ese proceso, y ahí están sus discípulos también. Ya ahí hay 11 porque uno fue el que lo traicionó. Ellos vieron todo ese proceso. Primero, cuando Cristo entró en Jerusalén, montado en un asno, en un burro, como ese redentor triunfante, pero que era como un ejemplo, porque todavía no había cumplido. Pero hoy ya lo estaban viendo a Él cuando estaba caminando por esa calle, cargando esa cruz, cuando Él estaba siendo golpeado, cuando Él estaba siendo latigado, y cuando lo subieron a esa cruz. Y interesantemente, cuando lo subieron a esa cruz y nosotros leemos en los evangelios, vemos que ya ahí eran pocas las personas y está registrado. Cuando leemos los evangelios, dice que estaba Juan, que estaba María, su madre, y María, la otra María, la Magdalena, y no habla de los otros discípulos. Muchos quizás se asustaron, quizás muchos se fueron. Inclusive Pablo, que es un hombre que tiene una trayectoria tremenda con Jesús, pero ahí no es mencionado Pedro, ahí no es mencionado Pedro. Entonces, todos estos discípulos que vieron todo eso, Juan, el discípulo que vio cuando
le metieron esa lanza en el costado, que vio cuando le pusieron esa corona de espinas, que Juan que lo vio cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas esas cosas tristes, amigos que me están escuchando, aquí luego viene Cristo y ya Él entrega su alma y Él muere ahí en esa cruz del Calvario. Y entonces vemos que ya por 3 días Jesucristo está sepultado. Y ellos están tristes, ellos están desanimados. Por ejemplo, vemos también el caso de 2 hombres que dice que iban para Emaús caminando y que iban hablando de ese hombre que había sido poderoso en milagros, en señales, y que ahora había sido crucificado, ahora había sido sepultado. Y de pronto un hombre se les acerca y empieza a escucharlos, y después él empieza a explicarles y dice que empieza a hablarles de las Escrituras, desde Moisés, y empieza a hablarles y la cuestión es que ellos pasan todo este proceso. De pronto esos mismos 2 hombres dicen que unas mujeres fueron en la mañana al sepulcro y vieron que no estaba su cuerpo, que el sepulcro estaba abierto. Y dicen esas mujeres, y ellos van contando eso, que esas mujeres les dijeron que se les habían aparecido ángeles y les habían dicho que por qué estaban buscando al que vive. Entonces ellos van contando todo este relato y toda esta situación que vivieron, que habían dicho que había resucitado. Y de pronto se les aparece Jesús a ellos y al final se les revela quién era Él. Y después se le aparece a los 11 apóstoles también, donde están ellos encerrados, porque están asustados, porque están preocupados, porque están desanimados, porque es normal que todo este tipo de situaciones vengan a nuestras vidas. Y Jesús se les aparece. Imagínese usted, amigo, Jesús aparecerse y decirles, miren, aquí están mis heridas en la palma de mi mano. Aquí está la herida que me hizo esa espada que traspasó mi costado. Vengan, toquen, me decía él, para que vean que es real, que yo resucité. Y qué alegría. Y dice la palabra que se les apareció a sus 2, se les apareció a los discípulos, a los 11. Y también dice en una parte que se les apareció a 500 personas. Póngase usted a pensar, amigo. 500 personas. Cuando uno, por ejemplo, piensa, bueno, se les apareció a los discípulos, es normal, pero 500 personas. Y cuando leemos aquí, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. Pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, oiga, 40 días, y hablándoles acerca del reino. Miren qué importante que es esto. Él se les apareció a muchas personas. Imagínense ese grupo de personas, 500 personas. Se les apareció Cristo resucitado. Y pudieron verse en las heridas, las marcas de los clavos en sus manos. Yo me imagino que hasta las marcas de esas heridas, que esa corona de espinas que ellos le pusieron, ellos la vieron. Pero entonces ellos están felices porque Cristo apareció. Vemos otro relato precioso cuando dice que venía, los discípulos se fueron a pescar, que era lo que ellos acostumbraban a hacer. Miren, amigos, ellos volvieron a su vida normal, a pescar. Y venían y de pronto vieron a alguien allá en la playa. Y esa persona estaba cocinando. Y les hizo señales. Y era Jesús. Y dice que Jesús les había cocinado panes y peces para que ellos comieran.
Miren qué bonito que es el Señor, porque aún muchas veces, aunque nosotros, ya sea por la situación que sea, que nosotros hayamos vivido o que estemos pasando, el Señor siempre está ahí. Amigo, tú que me escuchas, el Señor siempre va a estar allí para que en el momento en que tú decidas abrirle su corazón, Él va a entrar. Pero se necesita pasar por todo este tipo de situaciones, pero entender que ese Cristo, que sí, que sufrió, que Él fue golpeado, que Él fue azotado, que Él subió a esa cruz, que Él allí dio su último suspiro, que Él allí murió, que ese Cristo al tercer día también resucitó de entre los muertos y para darnos a nosotros vida eterna. A usted, amigo, que está pasando por esa situación difícil, quizás en su vida personal, quizás con su esposa, quizás con su esposo, con sus hijos, que ya usted siente que ya no puede hacer nada, que ya no hay nada que usted pueda hacer. Déjame decirte que con Cristo todo lo podemos hacer. Y entonces viene Cristo y se les aparece. Qué lindo ese momento. Y ellos dicen, wow, ahora sí, todo lo que el Señor dijo era verdad. Que Él dijo que iba a resucitar, que Él iba a vencer la muerte, porque Él se los había dicho anteriormente. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros oímos palabra del Señor o que alguien predica un mensaje, nosotros lo oímos. Pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene la prueba, cuando el enemigo quiere probarte para alejarte del Señor, para que tú no vengas a los pies de Cristo, se nos olvida. Y por eso es importante que nosotros siempre pongamos atención a cada mensaje de la palabra de Dios. Cuando una persona está predicando la palabra del Señor y la está predicando tal y como lo es en la Biblia, sin cambiarle nada, que le pongamos atención, porque el Señor va a usar esa palabra. Y entonces están esos discípulos ahí felices porque Cristo resucitó, porque Cristo anda aquí, está vivo, qué lindo. Otra vez les volvió a ellos la esperanza, otra vez les volvió la alegría, otra vez les volvió la ilusión. Pero vean qué tremendo, amigos. Y el Señor les dice que Él tiene que irse otra vez. Yo me imagino en la mente de esos discípulos, pero ¿cómo? Si acabamos de pasar por esto, 40 días dice que anduvo ahí hablando con ellos después de que fue crucificado. Si acabamos de sufrir, si acabamos de pasar por esta decepción que creímos que todo lo que nos había dicho quizás no se iba a realizar, y hoy que está aquí, Él dice que se tiene que ir. Miren qué tremendo. Y están ellos ahí viéndolo. Imagínense, amigo, imagínese usted a Jesucristo parado así como cualquier hombre de nosotros, porque Él tenía el cuerpo igual que nosotros, las cicatrices, Él lo tenía todo, de ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Y de pronto lo vieron que empezó a subir, y empezó a subir, y a subir, y a subir, hasta que desapareció en las nubes. Y yo me imagino que ellos decían, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Se volvió a ir nuestro maestro. Se volvió a ir. Y dijo que iba a volver pronto. Pero entonces se aparecieron dos hombres ahí, dice, vestidos de blanco. Y así lo dice, como leímos, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y mire qué precioso este verso que les dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Imagínense lo que les dicen. Ellos están viendo a Jesús que se fue y ellos seguramente dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y esos varones les dicen, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Y oiga qué lindo lo que le dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto al cielo. Pero mire, amigo, el verso 12 dice,
Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, y ahí menciona a todos los discípulos. ¿Qué es lo que yo quiero traerles aquí de importante? Amigo que me escucha, mira, Jesucristo vino a este mundo. Él dio su vida en un sacrificio que fue cruel, en un sacrificio que fue doloroso. Dice que su sangre toda fue derramada en la cruz del Calvario. Dice que su cuerpo fue quebrantado, que su cuerpo fue molido. Algunos expertos han dicho que nosotros no podemos ni imaginarnos cómo quedó el cuerpo de Jesucristo. Pero ¿sabe por qué? Porque Él estaba pagando una deuda. Él estaba pagando un precio altísimo que ningún ser humano en este mundo, ni en el pasado ni en el presente, solamente Cristo podía pagar esa deuda. Porque las Escrituras enseñan que Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre también. Tenía que ser un hombre el que pagara esa deuda, pero tenía que ser santo. Y déjame decirte una cosa, amigo que me escuchas en esta hora. Puede ser que tú hayas hecho muchas cosas. Puede ser que tú seas un adúltero, puede ser que tú seas un fornicario, puede ser que tú seas un borracho, puede ser que tú seas un mentiroso, inclusive que tú hasta hayas matado a alguien, quizás hasta en la cárcel puedes estar. Tantas cosas, imagínate lo más malo, lo más despreciable que hay en este mundo. Déjame decirte que ese Cristo vino y hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Un sacrificio para que tú y yo podamos decir que el Señor nos perdona nuestros pecados. Él hizo ese sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de arrepentirnos de corazón, con dolor en nuestro corazón, entendiendo que yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Que quizás si tengo posesiones yo puedo venderlas todas y darlas a la caridad, pero eso no va a hacer que yo adquiera la salvación. Que yo puedo dedicarme a vivir una vida lo más santa que pueda, pero eso no me va a dar la salvación. Solamente uno pudo darnos la salvación y se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Al tercer día Él resucitó y lo vieron muchas personas. Aquí está en la palabra de Dios, ahí está la prueba. Y fue llevado al cielo, porque la palabra de Dios, el libro de Juan dice que Él está sentado a la derecha del Padre y que intercede por usted y por mí. No solamente por los buenos, por los santos, no, por el que se siente pecador, por el que sabe que necesita a Cristo, por el que sabe que no puede hacer nada, que no puede comprar con nada, que la salvación no se compra, porque es un regalo. Y por eso yo hoy te invito a los pies de Cristo. Yo te invito. Así lo dice, por ejemplo, el libro de Juan en el capítulo 1, el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, les dio el permiso, les dijo: sí, yo quiero que sean hechos hijos de Dios. No es una religión, no es nada que tú puedas hacer, es creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios sigue diciendo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, el verso 9 y 10, dice que si creyeres en tu corazón, tiene que ser de aquí, amigo, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra del Señor, dice: serás salvo.
serás. No dice pueda ser, quizás, tal vez, a lo mejor. No, dice serás salvo. Tienes que creer en tu corazón que Él vino y caminó por el mundo y hizo milagros. Hizo cosas grandes y los discípulos lo vieron y lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar. Y Él se les presentó y les dio las pruebas. Serás hijo de Dios si tú crees en eso. Y no, déjame decirte, amigo, no te estoy diciendo que si tú estás preparado, que quizás en un mes tú vas a estar preparado. No, cuando menos preparado te sientes, ahí es cuando el Señor hace el milagro. Porque así como Él nos dio el regalo de la salvación, no es nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú debas hacer. Sentirte preparado, nunca te vas a sentir preparado. Sentirte que ya ahora sí puedes. No, es creer ciegamente en el Señor. Es esa fe que Él quiere que nosotros tengamos en Él. Que si tengo hábitos que yo sé que desagradan a Dios, que si yo hago cosas que yo sé que desagradan a Dios, Él me va a ayudar a cambiarlas. Y por eso fue que Él, cuando tú, amigo, creas en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, Él va a enviar ese precioso Espíritu Santo. Que no es una nube, que no es una energía, que no es un viento, y aunque es comparado con todo eso, y inclusive cuando Jesucristo se bautizó vino en forma de paloma, pero es una persona. Y entonces ese Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, ese Espíritu Santo va a venir y te va a transformar. Y las cosas que tú decías en tu mente y en tu conocimiento, en tu sabiduría, es que yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo dejar de hacer estas cosas, de decir estas cosas. Ese Espíritu Santo que va a venir cuando tú aceptes a Cristo, esa persona del Espíritu Santo te va a ayudar. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, el poder es del Señor. Él es el que cambia vidas. Él es el que transforma. Porque hay muchas personas que creen que uno puede transformarse y cambiarse, empezando a hacer buenos hábitos y buenas cosas y cambiar. No, ese es el Señor, a través de su Santo Espíritu. Y por eso estos ángeles le decían ahí a esos discípulos que estaban viendo arriba, y seguramente, ¿ahora qué va a pasar? No se preocupen, les decía. Porque este mismo Jesús, así como, miren las palabras que dice, así como fue tomado de vosotros, así al cielo, que lo vieron irse. Así dice, vendrá como les habéis visto ir. ¿Se imagina, hermano? Amigo que me escucha. Tú que has rehusado creer en el Señor como tu Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios lo dice en Tesalonicenses, en el capítulo 4. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estamos vivos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa es la regla que pone la palabra de Dios y que el Señor dejó, que tenemos que creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Solamente en Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres y son uno. No hay nadie más, no hay nada más. El hombre ha inventado muchas cosas, pero la palabra de Dios, eso es lo que dice. Así es que, amigo que estás allí, si tú quieres experimentar eso que experimentaron los discípulos, esos que lo vieron resucitado y que nosotros hoy experimentamos, porque podemos sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y es algo real. Y Él nos ayuda a caminar en nuestras vidas. Y cuando le fallamos al Señor, porque le fallamos, el Espíritu Santo hace que nos duela y hace que nosotros vayamos a su presencia y que lloremos en su presencia. Porque yo no te estoy ofreciendo una vida que va a ser cambiada como no.
Vamos a seguir teniendo nuestras luchas, pero el Señor nos va a ir transformando a través del Espíritu Santo, cambiándonos. Amigo, eso es lo que tú necesitas. A Cristo en tu corazón y al Espíritu Santo dirigiéndote. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así lo dice en este orden, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a salvarnos, a traernos ese milagro de salvación, que lo necesitamos, toda persona en el mundo lo necesita. El amor del Padre, miren qué precioso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que está preparando a la iglesia. Y cuando digo iglesia, no crea que yo estoy hablando de una denominación, no tiene nombre. Son hombres y mujeres que siguen la guianza del Espíritu Santo. Esa es la comunión del Espíritu Santo. Y si nos va a mandar a congregarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar unidos. Porque Él va a venir por una iglesia que esté unida. Y nos va a arrebatar y nos va a levantar. Así es que, amigo que me escuchas, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración creyéndole a Él, no creyendo en tu intelecto, no creyendo en tu conocimiento, no creyendo en lo que tú sabes, no, creyéndole solamente a Cristo. Hazla conmigo ahora y di, Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia y reconozco que soy pecador, que te fallo constantemente. Pero también reconozco y entiendo que Cristo vino a este mundo y dio su vida. Él fue molido, su sangre fue derramada para perdonar mis pecados y para transformarme y hacerme una nueva criatura. Y hoy yo quiero invitar a Cristo a entrar en mi corazón como Salvador, como mi Señor, como mi protector, como mi ayuda, como mi todo, como mi Señor. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Como dice tu palabra, que tú tomas mis pecados y los arrojas al fondo del mar. Cámbiame y transfórmame y hazme una nueva criatura. Si tú hiciste esta oración, amigo, déjame decirte con total seguridad que el Señor transformó tu vida, que el Señor te hizo una nueva criatura, que el Espíritu Santo ahora mora en ti. Porque así lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído al Evangelio de salvación, dice que el Espíritu Santo entra en nosotros. Déjame decirte que tú eres una nueva criatura. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe y los guarde. Un privilegio para mí haber estado con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Piense solamente en la palabra del Señor. En mí ni siquiera se fije, porque yo soy humano igual que usted, solamente que un día le abrí mi corazón a Cristo. Él es el que quiere cambiarte. Te invito para que nos acompañes, para que tú compartas este mensaje, que tú le des like, porque Cristo lo que quiere es eso, que el mensaje, que el Evangelio llegue a muchos oídos, a todos los oídos. Estamos en Facebook, estamos en Roku TV, en todas las plataformas. Búsquenos ahí como Radio Cristo la Piedra Angular y este es su programa Creados para la Eternidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ponga sus comentarios también. Si tiene situaciones que usted quiere que oremos por usted, póngalas ahí también, no tenga pena, escriba, que créame que vamos a ver unos hermanos que estamos orando por usted. Que Dios les bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo la Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.